Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Detrás de Cancha Radio? Bienvenidos a un nuevo episodio especial. Hoy vamos a estar conversando con otro colega, periodista, esta vez colombiano. Se trata de Luis Fernando Restrepo. Él es corresponsal para DirecTV desde Londres, desde Inglaterra. Vamos a estar conversando con él, sus inicios en el periodismo, lo que ha significado para él, diversos episodios, ¿no? del fútbol colombiano, como la clasificación a los últimos mundiales, la Copa América que tuvo en 2001, la selección Colombia y algunos otros pasajes por ahí que también ha vivido dentro de ese mundo de lo que es la Premier League. Así que vamos a estarle ya llamando, vamos a ir conversando con él. Luis Fernando Restrepo. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo vas? Todo bien, bienvenido a Detrás de Cancha. Bueno, hombre, muchas gracias. ¿Detrás de cancha o detrás de la cancha? ¿Cómo se llama? No, Detrás de Cancha. Detrás de cancha, listo. Correcto. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por recibir. Bueno, Luis Fernando, empezar preguntándote, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Pues hombre, la estamos viviendo con mucha disciplina. Nosotros acá en el Reino Unido, pues todos ustedes saben que la situación no está fácil. Están muriendo entre 700 y 900 personas todos los días en la última semana. Ya van más de 11.000 muertos. Y pues hemos decidido aquí en mi núcleo familiar, mi esposa y yo, de asumirla con toda la disciplina y estar en casita, no salir, recibir cosas por domicilio. Preparamos la casa antes de comenzar la cuarentena y ya llevamos, hoy ajustamos exactamente un mes de estar encerrados. Salimos a caminar en la noche, porque aquí se permite salir a caminar una vez al día. Salimos a caminar muy tarde para no encontrarnos a nadie y mientras tanto trabajando desde casa, los dos. Entonces, pues así la vamos asumiendo. Yo creo que todo el mundo, Luis, no solo si eres futbolista o no, yo creo que todo el mundo que está acostumbrado a una rutina ya, el estar en casa tanto tiempo crea de cierta manera algo de ansiedad. ¿Les ha pasado? A ver, dos cosas. Lo primero, con mi trabajo como tal, cuando uno trabaja de corresponsal, le toca trabajar siempre a distancia y muchas de las veces se trabaja desde la casa. Es decir, que en esa parte laboral mi rutina no ha cambiado. Lo único que sí ha cambiado es la salida a los estadios, ir a los estadios y estar viendo partidos de fútbol, pero si no hay, pues uno se tiene que hacer a la idea mentalmente de no salir. Ya en la parte del ejercicio, hombre, ya el fútbol para mí es un deporte de alto riesgo. Yo sufrí un par de lesiones de rodilla, entonces no puedo jugar al fútbol. Entonces entreno en casa, hago bicicleta estática en casa, además entreno en casa y salgo a caminar por las noches. Además, afortunadamente tengo un patio en mi casa en el cual pues puedo hacer juegos de mesa, puedo estar al aire libre. Entonces, en ese sentido, yo trato de controlar la ansiedad. Y otra cosa, pues de pronto le servirá mi experiencia en la vida. Como ya he sufrido algunos procedimientos de salud en el pasado, uno no debe estar pensando cuándo van a terminar las cosas o cuándo va a pasar las cosas, porque es que el futuro nadie lo puede controlar. Más bien es dedicarse al día a día, hacerse objetivos diarios, irlos cumpliendo y así van pasando los días y uno no está calculando cuándo va a terminar, cuándo voy a poder salir, porque es que en este momento nadie sabe. Sí, es todavía mucha incertidumbre. Luis Fernando, tú eres abogado. Sí, yo soy abogado, sí, también, abogado. Es un poco lo curioso de todo, sobre todo porque dentro de todo son lo que es el periodismo, que es lo que haces, y el ser abogado es como que o sea, casi que dos polos opuestos de cierta manera. Entonces, un poco curioso. No sé por qué a veces lo ven así y no es la primera vez que me lo preguntan. Antes, a mí de ser abogado y periodista me han servido como complemento. Yo trabajé casi 10 años en la BBC y el requisito para entrar en la BBC era tener una profesión, pero aparte de eso, la BBC es la única empresa imparcial en el mundo. ¿Y qué es la imparcialidad? Ver los dos lados de la noticia, ver
Si es alguien de una noticia, la víctima y el victimario, si es una injusticia, quién la comete y quién la recibe. Y en eso también el abogado lo tiene que hacer, porque siempre al abogado le llega un caso y él tiene que ver por qué la otra persona está reclamando, por qué la persona que lo fue a consultar va a reclamar. Uno siempre le toca ver los dos lados de la moneda, tanto en el derecho como en el periodismo. Antes yo digo que a mí me sirvió muchísimo ser abogado para poder entender el concepto de la imparcialidad y haber podido trabajar en la BBC y seguir trabajando en el periodismo. Yo siempre, y trato el fútbol, por ejemplo, de igual manera. Yo veo a todos los equipos igual, entonces le veo las partes buenas y las partes malas. A Mourinho le veo lo bueno y lo malo, a Guardiola le veo lo bueno y lo malo, a todo tiene que ser así, porque de allí es donde parte el análisis. Cuando terminas siendo corresponsal de DirecTV, para entender un poco el tema de la escogencia, ¿ya tú estabas viviendo en Londres o te hicieron mudar a Londres o cómo fue el proceso? No, lo de DirecTV, bueno, yo llegué a Londres en el año 2095 la primera vez y la segunda en el 2098. Y de allí pasé a la BBC, porque es por escogencia pública, y trabajé en la BBC desde el 2098 hasta el 2007. En el 2007 me contrató un canal en Colombia para ir a montar un canal de televisión allí, precisamente RCN, para ir a montar un canal nuevo que estaban ellos sacando al aire, que se llama NTN 24, y fui, lo monté en Colombia. Y luego renuncié al canal y regresé aquí a Londres a vivir. Y fue allí cuando ya me contrató DirecTV, primero para hacerles una serie de televisión acerca de los Olímpicos y una serie que hicimos del Mundial de Sudáfrica. Y posteriormente ya me contrató DirecTV para cubrirle la Premier League cuando ellos obtuvieron los derechos de transmisión en el año 2012. Es decir que fue más, yo ya estaba viviendo acá cuando me llegó ya la oferta de DirecTV. Yo llevo aquí mucho tiempo y por eso tengo la nacionalidad británica desde hace más de 15 años. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo se vive la Premier, más allá de lo que uno pueda ver muchas veces en televisión? A ver, esa pregunta es muy buena, pero muy abierta, pero muy buena. A ver, yo creo muchas veces, y esa fue la función que nosotros tratamos de hacer en DirecTV, la función era acercarle la Premier League más a los espectadores, hacerle vivir lo que pasa fuera de los partidos. Yo siempre digo, y era una política en la empresa, que muchas veces en Latinoamérica se ven los partidos de la Premier League como cuando uno ve los peces en la pecera. Entonces ya los peces están allí encerrados. Es lo mismo, uno ve un partido de televisión en Latinoamérica y termina el partido y ya. Por eso nosotros hicimos un trabajo más especial, hacíamos previas y post de los partidos desde los estadios, pero también los programas íbamos más allá de los simples partidos y contábamos las cosas, y contamos todavía las cosas que pasan de los clubes en la comunidad, cómo colaboran ellos con la comunidad, cómo se vive la fiesta del fútbol, porque aquí es prácticamente una religión y va mucho más allá del simple partido. Acá es el deporte nacional, lo crearon ellos, es un deporte que fue creado por ellos mismos le pusieron las reglas, entonces está ya insertado dentro de la sociedad, es una industria importantísima dentro de la sociedad y además es un producto de exportación, porque fueron los ingleses quienes lo crearon y lo exportan a todo el mundo, entonces por eso se ve el fútbol completamente diferente. Dentro de ese gusto tuyo por la Premier, ¿puedes decir que tienes un equipo favorito? A ver, no, yo lo diría, a ver, primero y algo que te quería pues acabar de responder de la pregunta anterior, es que acá el fútbol se ve como un espectáculo, como ir al teatro, como ir al cine, como es un espectáculo en el cual tú tienes incluso un programa y tienes una silla y es un show, es diferente a Europa, donde es un deporte con cultura, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Bueno, un equipo. El primer club que yo vi en la cancha fue el Chelsea. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí a Londres, que venía de París, antes vivía en París y después me vine para Londres,
llegué a una casa donde la señora era colombiana y el esposo inglés. A ella no le gustaba el fútbol, o no le gusta, odiaba el fútbol y odia el fútbol, y tan solo dejaba ver al esposo planchando la ropa. Complicado. Sí, y tan solo lo dejaba ver en la televisión los partidos planchando la ropa. Esa fue la condición. El hombre se sometió a eso, pero el hombre era socio de Chelsea y él tenía boletas para ir al estadio. Entonces, como no podía ir, me las regalaba o me las vendía o me las canjeaba por cerveza. Yo tenía que ir a llevarle unas cervezas, él me daba la boleta y yo me iba para Stamford Bridge. Luego, cuando entré a la BBC, me pusieron de fuente pues el fútbol también, y cubría muchos partidos en Chelsea, también en Highbury, pero el primer equipo que yo vi fue Chelsea. De pronto es el que es más cercano, pero como yo te decía anteriormente, uno ya en el periodismo se vuelve más imparcial y veo todos los equipos igual. Antes de seguir con el tema de la Premier, que es el fuerte, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo ya en tu país? En Colombia, bueno, mis inicios en el periodismo, yo desde pequeñito, desde que yo tengo uso de razón, tenía un radio pegado al oído. Es más, yo escuchaba carreras de ciclismo en el colegio, narraba los partidos de los compañeritos, yo era el narrador oficial, jugaba de lateral derecho y cuando no entraba en el equipo narraba los partidos. Y mi hermano mayor él estudió locución y alguna vez lo llevaron a un programa. Era un programa dedicado al Atlético Nacional en una emisora muy pequeña, muy pequeña, y un día pues, me llevó y yo lo acompañé, y cuando estaba allí el director del programa me dijo: venga, Luis Fernando, usted que parece que tenga voz, usted no quiere ensayar en esto. Yo le dije que sí, y desde eso tenía una sección los viernes, luego pasó a ser una sección diaria, después a los 4 o 5 meses ya estaba prácticamente dirigiendo el programa, y a mi hermano, y empecé ya así el recorrido por las emisoras, y luego ya posteriormente, incluso pues ya acá en la BBC, cuando ya pasé a la BBC, entré al departamento de entrenamiento de ellos, que eso aquí funciona como una universidad, y ahí también recibí ya mis certificados de comunicación. De acuerdo. Y la primera vez que te tocó cubrir fútbol, que asumo que obviamente que fue en Colombia. Sí, en Colombia. Yo en Colombia hice de todo con respecto a las transmisiones de fútbol, desde narrador, comentarista, voz comercial, cubrí camerinos, hacía programas, presentaba programas, hacía reportería, en fin, me tocó hacer de todo con el fútbol. Y me encanta, a mí, yo no sé, yo tengo como un complemento que me encanta el fútbol, pero paralelamente me gusta, y yo creo que a veces hasta más, los medios de comunicación que transmiten fútbol. Es un paralelismo, porque uno se enamora de la forma de transmitir el fútbol o de transmitir el deporte, porque a mí, gracias, pues digamos a Dios o al que quieran ustedes creer, pues me ha tocado cubrir no solamente fútbol, sino también he narrado ciclismo, he narrado atletismo, me ha tocado hacer deportes olímpicos. La BBC me tocó cubrir mundiales de atletismo, olímpicos de Sydney, de Atenas, los olímpicos de Londres. Entonces tengo, gracias a Dios, pues varios deportes por cubrir. Muy bien. Luis Fernando, en Colombia, el fútbol colombiano yo creo que siempre ha tenido muy buen nivel, pero parece que le costaba a nivel de selecciones demostrarlo, ¿no? Y cómo se vivía esa sequía, por así decirlo, cuando Colombia no estaba en un mundial. Era muy duro. Colombia ha tenido, digamos, 3 momentos. Primero fue la década del 60, cuando clasificó al Mundial de Chile, que empató con Rusia o con la Unión Soviética en esa época 4-4. Esa generación de jugadores eran muy destacados, pero eran todos criollos y no tenían salida al exterior. Desde el 62 hasta el 90, Colombia no clasificó al Mundial. Correcto. Por muchas razones. No clasificó por muchas razones. Una, si bien había talento, había mucha violencia en el país, y el fútbol es reflejo de la sociedad,
había mucha corrupción, los equipos de fútbol eran propiedad de mecenas, no habían trabajos de divisiones inferiores, no habían escuelas, entonces había talento, pero no se lograban congregar. Fue después de Francisco Maturana y un proyecto en Colombia que se llamaban Los Puros Criollos, que hicieron el primer equipo netamente colombiano, que fue el Atlético Nacional, con jugadores nacionales, y esos mismos representaron prácticamente todos ellos el país, hicieron la selección de Colombia que fue al Mundial del 90, a pesar de estar en la violencia mayor de Pablo Escobar y compañía en esa época de la violencia. Esa fue la segunda generación, del 90 al 98. Pero después, precisamente por la violencia, porque estaba la guerra contra el narcotráfico, eso también sufrió el fútbol, se volvieron a secar los equipos, se volvió a secar la economía y otra vez el fútbol cayó en un marasmo y otra vez se sufría cada que no se podía ir a un mundial. Hasta pues cuando retornó ya en el 2014 a Brasil, porque muchos de esos jugadores se fueron a entrenar al exterior y ya se dieron cuenta que no se deberían quedar en Colombia, sino que se tenían que formar en equipos de Argentina o aquí en Europa, y por eso se fueron, y ya ellos se formaron por fuera y ya era más fácil recogerlos a una selección para que representaran el país. Entonces esos son los tres grandes momentos que ha tenido el fútbol colombiano. Se sufría mucho, se veía el fútbol por televisión, le hacíamos fuerza a Brasil, que creo que también en Venezuela en cada mundial la gente se divide, Brasil o Argentina, también lo mismo pasaba en Colombia, pero afortunadamente pues se logró volver a reunir todo ese talento. En ese interín, desde la última participación en la Copa del Mundo y hasta la subsiguiente participación, se pudo ganar, ¿no? Al menos una Copa América, la del 2001. Sí, pero era una Copa América típica, era una Copa América pues, en la cual no fue Argentina, era una Copa América que no tenía el ambiente de Copa América y bueno, se jugó con la localía, se pudo ganar, pero se demostró que no todos los equipos llevaron también la primera plantilla, había mucho temor dentro de las selecciones por el ambiente que se vivía en el país, entonces fue una Copa América típica, se ganó, sí, se tiene el trofeo y eso está bien. Pero creo que Colombia todavía está en deuda y debe ganar otro trofeo de un evento bien organizado y de mayor envergadura. Quizás el trofeo que le faltó o que no pudo ganar, mejor dicho, con Pekerman. Pues sí, a mí me parece que en Brasil Pekerman falló en el partido frente a Brasil, exactamente, el peor Brasil de toda la historia, y Pekerman sacó un equipo muy defensivo, lo retocó cuando no lo debería haber hecho, los jugadores se dieron cuenta del susto que él mismo tenía y por eso Colombia perdió. Y en Rusia también me parece que ante Inglaterra, una Inglaterra que no era tan fuerte, se le tuvo demasiado respeto y los jugadores salieron sobre revolucionados a prácticamente chocar y al jugar al contacto con los ingleses cuando pues, los ingleses son expertos en eso. Si bien se empató, pues estaba el nerviosismo y en los penaltis de Uribe y de Vaca pues se perdió la posibilidad de seguir avanzando, que yo sí creo que si se hubiese avanzado hubiese podido llegar hasta la final. Sí, realmente Colombia tenía muy buen equipo en este último mundial y daba la sensación de que iba de menos a más. Por lo menos esa es también mi percepción. Ahora, este proceso con Queiroz, ¿cómo lo evalúas hasta los momentos? A mí me parece que es el buen camino que tiene Colombia. ¿Por qué? Porque muchos de los jugadores, o la mayoría, podemos decir un 70-80% de los jugadores colombianos militan aquí en Europa, porque ya están acostumbrados a los métodos europeos, porque es diferente la forma de juego aquí en Europa que en América Latina, y me pareció a mí una buena movida de la Federación Colombiana de Fútbol haber llevado a un técnico portugués que tiene renombre, que ya dirigió al Real Madrid, que fue el asistente de Alex Ferguson durante mucho tiempo, que dirigió a Portugal, que dirigió a Irán, que es un hombre que conoce el ambiente mundial y conoce cómo los jugadores tienen que llegar. Claro, se va a tener que adaptar un poco también a nuestra improvisación, que no todo se cumple, le va a tocar sacar la vena latina y portuguesa para adaptarse al país, pero sí me parece que es lo que tiene que hacer. Se deben modernizar las estructuras del fútbol colombiano, se deben jugar ya sin número 10, que eso ya no se juega en ninguna parte, poner al número 9 a hacer otras funciones.
se debe empezar a atacar y a defender en bloque, a tener más hombres box to box, y eso sí me parece que todo esto lo puede conseguir Queiroz con el equipo. Ahora, antes de la llegada de Queiroz se hablaba muchísimo o da la sensación de que ese deseo que al final no se dio era la contratación de Juan Carlos Osorio. Osorio siempre ha querido dirigir Colombia y me parece que es uno de los mejores candidatos que puede tener. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, de conocerle el trabajo a él aquí en el Manchester City. Él fue el asistente de Kevin Keegan durante mucho tiempo en el fútbol inglés. Es un hombre que viene con todo el estudio de preparación física en los Estados Unidos. Es un hombre que tiene licencia pro, es un hombre que tiene pues, unos planteamientos revolucionarios como lo hizo con México. Hay que esperar que salga primero Queiroz y después que llegue Osorio. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un problema, eso es un defecto, que en Colombia se le cree más a lo extranjero que a lo colombiano. Y porque Osorio es de Pereira, entonces ya mucha gente le saca los defectos porque simplemente es colombiano, y eso sí es un gran problema que tenemos en Colombia y que todavía no se ha superado. Hablando de Colombia, bueno, eres de Medellín, ¿Atlético Nacional o Independiente? Bueno, no, pues yo crecí viendo al Atlético Nacional, mi familia es de Atlético Nacional, pero como te decía, desde que entré al periodismo, pues ya uno se vuelve más imparcial, y me tocaba también cubrir a Medellín cuando me mandaba a la radio, tenía que ir allá a la sede del Deportivo Independiente de Medellín a hacer mis trabajos. Entonces uno se vuelve más imparcial, pero sí, crecí viendo el Atlético Nacional y me dio mucha alegría cuando ganó la Copa Libertadores, las 2 veces que la ha ganado. Retomando ahora sí el tema de la Premier, Luis, el estadio que más te ha impresionado, te ha gustado, en el que te ha gustado estar desde que estás cubriendo. A ver, depende de lo que queramos destacar. Por ejemplo, el estadio más vintage, más bonito, más tradicional, más histórico es el Craven Cottage, donde juega Fulham, porque todavía la silletería es de madera, los jugadores se cambian en una cabaña, queda al lado del río Támesis, es hermosísimo, es un estadio pequeñito, es una joyita de todavía de la arquitectura de los estadios antiguos. También hay, por ejemplo, el estadio del Millwall o del Charlton, que son los típicos estadios ingleses donde se juega en la segunda división. Pero si ya vamos a ver un estadio pues moderno, el nuevo estadio del Tottenham Hotspur es una cosa impresionante, porque tiene la última tecnología, la cancha puede descender y sale una cancha de fútbol americano, tiene todos los avances pues de punta, es otro tipo de espectáculo. Pero yo sí soy partidario del ambiente del fútbol inglés. Hay un estadio que también me llama mucho la atención, que no es bonito, es vetusto, pero se vive toda una fiesta del fútbol, es el Selhurst Park, donde juega el Crystal Palace, okay, porque retumban esas tribunas. Y ahora, ambientes como Old Trafford, por ejemplo, o Anfield. Anfield es muy lindo y la tribuna del COP es muy bonita. Se le hizo una reforma hace poquito a Anfield que quedó espectacular, sobre todo que se le modernizó una de las tribunas principales en la cual queda el centro de prensa. Antes el centro de prensa era Anfield muy bonito y el centro de prensa era en una caseta, en un kiosco prácticamente, y ahora ya hicieron un buen centro de prensa, hicieron toda el área de hospitalidad muy bonito, y Anfield cuando empiezan a cantar You'll Never Walk Alone es impresionante, es un estadio sí, mítico. Old Trafford es mi gusto muy personal, es más el mito del teatro de los sueños que lo que realmente se puede vivir cuando se está allá. Creo yo que hay estadios más bonitos y más que llaman más la atención en lo personal. De pronto me estará escuchando un hincha del Manchester United, me va a querer matar, pero en lo personal prefiero Anfield que Old Trafford. Mira, Luis, ¿y por qué crees que la Premier la llamamos mucho como la mejor liga del mundo? Tú que puedes percibirla de mejor manera, ¿qué crees que es lo que la distingue por encima de muchas otras ligas top en Europa?
Por dos cosas. Primero, el juego es muy rápido, es muy dinámico. En el juego es la mayor liga o la liga con mayor número de goles en los últimos 5 minutos. En la liga con mayor número de goles en los 2 últimos minutos. El fútbol es muy rápido, es muy dinámico. Si bien no es tan técnico como el fútbol español o incluso hasta el fútbol italiano, es un fútbol muy dinámico donde la percepción y la gran valía es hacer el gol, porque es entretener, es que la gente vaya al estadio y vea goles. Ese es por un lado. Y por otro lado, porque es la más competitiva. Y yo le diría, más bien, yo le pongo el título, es la más competitiva del mundo. No es la mejor del mundo porque es que lo mejor es lo que le guste a uno. Pero yo sigo que es la más competitiva del mundo porque si bien City y Liverpool pues la han ganado con mucha diferencia en las 2 últimas temporadas, aunque el Liverpool todavía no la ha ganado, pues obviamente. Pero lleva 25 puntos de diferencia. Si vemos desde el segundo hasta el séptimo, todavía hay muy pocos puntos. Todavía hay posiciones en Europa que no están definidas, y el descenso es muy disputado también. Los equipos tratándose de quedar en la categoría, sacando las uñas para no perder los ingresos de televisión y pues todo lo que representa estar en la Premier League. Entonces uno siempre tiene que mirar la tabla de posiciones de la Premier en 3 grupos: arriba los líderes, que es el famoso top 6, después los puestos de Europa, que es la parte media de la tabla, y después el descenso. Entonces siempre hay cosas en juego. Y con respecto, también pudiese decirse que puede ser incluso una de las más inteligentes en cuanto a comercialización. Ellos saben muy bien el producto que tienen. Vuelvo y digo lo que dije hace algunas respuestas. Ellos tienen experiencia desde 1863 en cómo vender los torneos, porque el primer torneo del mundo fue la FA Cup, y ellos ya desde esa época lo promocionaban, invitaban a la gente a los estadios, les sacaban dinero, empezaron después con la profesionalización del fútbol, que pues llegó a su curubito cerca de 1870. Entonces ellos desde toda esa época saben cómo vender su espectáculo del fútbol. De pronto en otros países se llegó a aprender a jugar fútbol, pero no son tan profesionales vendiendo su fútbol. Por eso los derechos de televisión son vendidos en todos los países prácticamente del planeta por muy buena cantidad de dinero, porque además las transmisiones de fútbol son muy bonitas, son muy bien hechas, y por ejemplo la Premier League fue el primer torneo que utilizó cámaras HD hace mucho tiempo, y ahorita están con otra tecnología ya de 4K y están llegando a realidades virtuales. Entonces ellos saben muy bien cómo promocionar su fútbol, y en la parte de marketing de los equipos, de los clubes, son expertos. Ellos son los primeros que sacaron todo el comercio de camisetas, lo que mueven en el merchandising es impresionante, los aficionados hacen parte del club, no como en otras partes del mundo que el aficionado tan solo ve el club a través del vídeo. No, aquí hacen parte del club, entonces tienen actividades, tienen cosas con la comunidad, en fin, eso es todo unas máquinas de hacer dinero. Ahora, entendiendo, bueno, todo lo que rodea a la Premier, su fútbol, la idiosincrasia propia de los ingleses, la historia que tienen, ¿cómo es posible que no le vaya tan bien a las selecciones? Porque, a ver, aquí antes se tiene, desde 1966 Inglaterra no gana nada. ¿Y por qué no ha ganado nada? Porque después del 66, sobre todo en la década del 80 y del 90, eran más exitosos los clubes que la misma selección nacional. Y cuando llegaban a jugar a la selección nacional, llegaban como estrellas de los equipos, y dentro de las mismas concentraciones ni siquiera pues se hablaban, o crecían los problemas, porque cada uno llegaba como estrella de los clubes y no había un proyecto para apoyar la verdadera selección nacional. Entonces, por ejemplo, la selección del Mundial de Italia 90 fue un fracaso, porque adentro de la selección se empezaron a descubrir escándalos sexuales, la prensa amarillista le caía a la selección, se empezaron a pelear los mismos jugadores. Bueno, en fin, hasta que ahora ya salió una nueva generación
la nueva selección de Southgate y la que se viene manejando en St. George Park, en la cual se reestructuró todo lo que tiene que ver con el fútbol de selecciones y ya todos los jugadores se tienen que concentrar en el mismo sitio, ya nadie tiene el puesto asegurado, ya no solamente por ser estrella tiene que estar en la selección, tiene que estar bajo las mismas condiciones con otros jugadores, incluso de divisiones inferiores de la selección nacional. Se volvió a crear otro tipo de proyecto y es el que está dando buenos resultados y ya se empezó a ver ahorita en el Mundial de Rusia 2018. No, y precisamente también trabajando una buena generación en categorías juveniles, que Inglaterra lo ha venido ganando todo y que también puede ser un impulso para las próximas competiciones que vengan. Precisamente eso es del proyecto de St. George Park, por eso te decía que los de las selecciones nacionales absolutas se están compartiendo con las de las divisiones inferiores, que todos esos jugadores son llamados de las academias de los clubes y les toca pasar mínimo un mes al año en el St. George Park. St. George Park es un parque de fútbol, es como una academia de fútbol, pero en las selecciones, donde los jugadores tienen que vivir allí y así le empiezan a coger amor a la selección. Entonces ya ellos, como están en las academias, aunque no estén en el primer equipo, pues ya saben que la selección nacional le hace parte, es como su club, y por eso están poniendo tanta intención. Y todos los técnicos comparten el mismo espacio, todos los técnicos comparten la misma información, y Southgate se sienta, que es el técnico de la selección nacional, se sienta con el entrenador de la sub-17 y conoce todos los jugadores de la sub-17. Todos se sientan en la misma oficina. En cuanto al tema de actualidad por esta situación, ¿qué opciones se manejan en cuanto a la resolución de esta temporada? No, hablar de eso es entrar ahorita, en este momento es mucho la especulación. Algunos quieren que el fútbol comience en mayo, están proponiéndole a todos los clubes que adquieran gran cantidad de pruebas inmediatas para hacerle pruebas a los jugadores todos los días y poner otra vez a jugar a los clubes a puerta cerrada. En hacer un mini campeonato para terminar la temporada anterior, en los cuales se juegue a puerta cerrada y en estadios concentrados, pero ya que han salido a decir desde parte del Ministerio de Salud y la gente que pues primero hay que pasar la curva de la pandemia, todavía tiene que bajar mucho, todavía tiene que salir primero de que estén muriendo 1000 personas diarias para ponerse a planificar el fútbol, es decir, que todavía no se sabe absolutamente nada. Claro. Luis Fernando, ¿alguna entrevista que más te haya gustado en lo que llevas de carrera, que te haya marcado? ¿Alguna entrevista? Hombre, me ha tocado pues hacer muchísimas entrevistas, dependiendo. En cuanto a lo deportivo, yo puedo decir que me gustó una que le hice a Mourinho, pero que no es la que salió en Latinoamérica, lo del encontronazo, sino fue una muy humana, en la cual pues terminamos incluso los dos muertos de la risa, donde me contaba su verdadera forma de ser. Me gustó una que le hice a Jürgen Klopp, también hablando de él y de su parte humana. Me ha gustado una entrevista que alguna vez hice con Juan Mata, donde empezamos a hablar de la pobreza. Me gusta, no, hay muchas, o sea, yo no me atrevería a decir una más que otra, no sé, también, es que me ha tocado, y lo digo sin, pues poniendo modestia aparte, no es por sacar escarapelas, ni mucho menos, eso no va conmigo. Me ha tocado entrevistar a mucha gente de mucha responsabilidad en la vida, entonces yo no puedo poner una sobre otra porque las trato de preparar todas igual, y yo siempre considero que es más el entrevistado que el entrevistador. Uno tiene la misión de sacarle a ellos la verdad y de romperles el hielo. Entonces me parece que gracias a Dios han salido muchas muy buenas, entonces, pero no tengo así una favorita. Hay otra que me gustó muchísimo que le hice a Alexis Sánchez, cuando dijo que todos los jugadores del Arsenal no tenían hambre y porque fue muy humana. Bueno, en fin, no te sabría decir. No te sabría decir. Y una entrevista que todavía no se te haya dado y es como que un deseo ahí latente.
A ver, una entrevista que no se me haya dado y que es un deseo latente. Me gustaría alguna vez entrevistar a Neymar. Yo todavía no he podido entrevistar a Neymar y a Lionel Messi. Con Messi sí hablé alguna vez en una zona mixta y fue muy rápido, pero no ha sido una entrevista sentado. Y con Neymar sí, porque yo pues sí le tengo muchas preguntas a Neymar porque me parece un personaje pues que ha desaprovechado parte de su carrera. Aunque ya hablé con Neymar, también hablé en el premio de Best aquí en Londres, pero le hice unas 3-4 preguntas muy rápidas y era más relacionado con el evento, pero quisiera hacer una más a profundidad. Y bueno, ya en el mundo de las noticias hay muchos líderes con los cuales sí me gustaría hablar porque yo creo que el mundo está patas arriba. Durante la época de Cristiano, también en Premier, ¿también pudiste conversar con él en algún momento? Sí, hablé con él cuando estaba en el Manchester United y hablé con él incluso cuando estaba aquí en el Real Madrid. La última vez que hablé con él fue cuando vino con el Real Madrid al estadio de Tottenham, que perdieron. Okay. Que el Tottenham Hotspur de Mourinho, de Pochettino les pasó por encima. Ese día hablé con él. El día anterior también hablé con él. Ya. Y hablando de personaje, creo que era imposible no preguntarte sobre Mourinho, ¿no? Más allá de ese episodio que cruzaste palabras con él, realmente es eso, termina siendo un personaje más de lo que es él, puede hacer él con sus jugadores de puertas para adentro. A ver, hombre, y por lo que pasó, pues a mí esta pregunta me la hacen mucho, es muy recurrente y yo siempre respondo lo siguiente. José Mourinho es un hombre muy nuestro, muy latino, muy explosivo, de mucha pasión. Es un hombre que sabe que él es un personaje público, que sabe que es un personaje controvertido, que sabe que esa imagen le vende, pero en el fondo de él es una buena persona, es un hombre muy nuestro, muy cercano a lo que somos nosotros, porque él es inmigrante, porque él tiene sangre latina, porque él valora o sabe que es la pobreza, él sabe que son las necesidades. Su país es un país pobre, aunque Portugal esté en Europa, Portugal ha sido un país muy pobre toda la vida. Entonces, él vende el personaje porque le toca y porque es su forma de ver el fútbol, es la pasión del fútbol. Pero si bien hemos tenido, hemos tenido varios encontrones, también hemos tenido varios abrazos. Y cada vez que nos vemos, nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos. Ahora que regresó, la primera rueda de prensa fue cuando salió a decir, a hacerme caras porque le iba a preguntar. Luego de la rueda de prensa estuvimos hablando un rato. O sea, es una relación, digamos, de amor y odio, pero porque somos francos y porque los dos somos fronteros. Él sabe que yo le voy a preguntar cosas que no le gustan y él me sabe, y yo sé que él me va a responder con cosas así. Entonces, pero nunca ha sido de mala gente. Yo prefiero el que es así y que uno sabe cómo que puede explotar, a no el que se vende como ser una muy buena persona y al final y te responde entre dientes, pero al final no lo es. Entonces, porque eso es más hipocresía. Te lo pregunto porque justamente hace poco que Hernán Crespo estaba dándole declaraciones a un programa del canal. Decía, reseñaba, ¿no? En algún momento cuando lo dirigió Mourinho en el Chelsea, que le decía a sus jugadores que no le prestaban mucha atención lo que él decía afuera porque no era verdad. Entonces, y a prácticamente este tipo de declaraciones también le han dicho otros jugadores que han sido dirigidos por Mourinho, que prácticamente él es una persona cuando está contra los medios de comunicación en este sentido, y de puertas para adentro es como como me dices. Exacto. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de hablar con José por fuera de todo esto, pues sabemos que es eso. Y que todos estamos en el mismo circo. Porque cuando él se sienta al frente y nosotros al otro lado, pues empezamos un juego a ver qué responde él y qué preguntamos nosotros. Pero cuando se apaga todo, él vuelve a poner los pies sobre la tierra y es un hombre de mucho carisma y muy humano. Él es muy humano y yo le entiendo toda esa presión.
pues tanto será que ya le conozco todas las fases que él va teniendo cuando es de entrenador, cuando está bajo presión, cuando ya lo van a echar, porque siempre repite lo mismo. Es un hombre es un hombre que al final no tiene mala intención. Hay otros técnicos que, reitero, se venden como muy amigos de los jugadores, se venden como muy trend, ¿cómo se dice esto en español? Como muy hippies, muy queridos, y al final no lo son tanto, porque detrás de las puertas no lo son así con los jugadores, ni siquiera hablan con ellos. De acuerdo. Se ha hablado mucho de un interés de Ancelotti por llevarse a James para el Everton, en este caso. A ver, hombre, yo con respecto a eso, incluso ahorita estaba haciendo contactos, porque yo con Ancelotti pude hablar hace 2 meses en la ventana del mercado de invierno. Okay. Y él me dijo que no le interesaba James. No está contestando. Estoy tratando de contactar desde hace 2 días que salió esas noticias de Italia, pero yo pues no le cierro la puerta, porque en el fútbol todo puede pasar, pero lo que hace Jorge Méndez es que empieza a promocionar los jugadores, él los ofrece, y una cosa es la oferta, a otra es el negocio, entonces hay que esperar a ver qué puede pasar. Claro, no, bueno, fíjate, te lo iba a preguntar por el sentido de que si ya en algún momento James tuvo muy buen rendimiento en el Madrid con Carleto, y quizás ver cómo le pudiese funcionar la Premier a él, también viendo un poco la situación que le tocó a Falcao. Claro que Falcao también en ese momento venía de la poslesión, pero si era unas ligas que pudiese volver a ver al mejor James. Pues a ver, yo no creo que la Premier sea para James, pero hay que esperar. Vuelvo y digo, una cosa es lo que uno puede hablar antes y otra cosa es lo que sucede. No veo a James viviendo en el norte de Inglaterra, donde es más frío, donde el clima no es tan benigno, donde todo puede pasar. Otra cosa es vivir en Londres, y más viniendo de Madrid. No veo a James retrocediendo del Real Madrid al Everton, pero todo puede suceder. Yo lo vería más en Italia. Yo sí lo vería más en Italia, en una Juve, incluso en un Inter. Es una forma de vida que más se le asemeja a James, pero hay que esperar. Yo lo único que hago como periodista que soy es confirmar. Hace 2 meses hablé con Carleto, me dijo que no le interesaba. Ahora si vamos a hablar, el Everton tiene 2 mediocampistas que están mirando más y que son más cercanos y que ya tienen experiencia de Premier, como es Coutinho o Grealish, el hombre del Aston Villa. Entonces no sé, yo lo vería primero. Yo todavía no creo que ese rumor sea tan concreto. De acuerdo. Ahora, Luis, algunos consejos propios para esas generaciones de futuros periodistas que vengan en camino. Consejos, a ver, yo no soy así como muy, a ver, yo creo que, y muchas gracias por la pregunta, y pues hombre, si ustedes creen que es importante algún consejo de parte de este servidor, pues se los doy. Yo primero lo que digo es que el periodismo deportivo es una vocación. No están o que no estén haciendo periodismo deportivo porque crean que se va a vivir como los futbolistas, no, eso es completamente diferente. Totalmente. Los futbolistas terminan, se van para la casa, y el periodista sigue trabajando, quién sabe hasta qué horas. El periodista le toca trasnochar, le toca aguantar frío, muchas veces las jornadas son larguísimas, los viajes son intensos. Que no crean que el periodista deportivo vive como los futbolistas, 1. Y 2, que no se dediquen al periodismo deportivo porque van a ser más famosos que los futbolistas, porque es que lastimosamente algunos periodistas de las nuevas generaciones creen que porque van a hablar de fútbol entonces van a ser más grandes que Messi. Esto no es así. Esto de bonitos hay muchos. Lo importante es transmitir lo que se deba transmitir con veracidad, imparcialidad y con estilo y con buen gusto. Eso podría ser mi sugerencia, porque es que sí estoy viendo que en las nuevas generaciones
hay mucho maltrato al idioma, no se informa el periodista verazmente, no se confirman las fuentes, se dedican a regar chismes y esto no debe ser. Y muchos creen que pues, lo importante es salir en cámara o estar al frente de un micrófono en radio. No, lo importante no, porque es que por ahí pasa mucho. Lo importante es mantenerse, pero mantenerse con credibilidad. Y no hay que ser el más bonito para ser creíble. Es así. Desde tu punto de vista, Luis, ¿el periodista puede ser amigo de la fuente? No, a ver, uno tiene que aprender a diferenciar cuándo se está trabajando y cuándo está en la parte social. Lo mejor es no caer en amistades cuando se está trabajando y no recurrir a entrevistas o no pedir entrevistas basadas en la amistad. Porque a uno le toca siempre juzgar y esta amistad acondiciona. Lo que pasa es que, claro, uno va avanzando en esto y uno ya se va conociendo con el futbolista o con el directivo o con el entrenador, y uno tampoco puede ser un ogro, pues tampoco es que nos vamos de enemigos, pero sí respetar que cada uno está en su sitio y que es la labor de cada uno. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos lo de Mourinho sabe que cuando él se sienta al frente del escritorio y nosotros entramos al otro lado y están las cámaras prendidas, nos vamos a decir de todo. Termina eso y podemos hablar respetuosamente y cordialmente, y él sabe cuál es el trabajo del periodista y uno sabe cuál es el trabajo del técnico. Y es lo mismo, yo cuando salgo a comer con técnicos o con jugadores o cuando conozco gente, pues uno los trata como persona, pero no es influenciar lo que uno diga porque es amigo de. Y el futbolista sabe que uno tampoco le puede vender su concepto porque simplemente sea amigo de uno. De todos los eventos deportivos que has logrado cubrir, ¿alguno que te haya marcado? Los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 fueron los Olímpicos en la ciudad donde uno vive. Eso cambia la ciudad por completo. Tuve la gran oportunidad de estar en la ceremonia inaugural y en la ceremonia de clausura. Pude narrar las medallas de oro de Colombia, de mi país. Vi cómo la ciudad se comportó ante eso. Para mí esos Juegos Olímpicos fueron impresionantes, pero también, por ejemplo, el Mundial de Corea y Japón me marcaron. Estar viviendo en Oriente casi 2 meses que me tocó también fue muy bueno. Los Juegos Olímpicos de Sydney, la final del Mundial de Corea y Japón, yo estaba ahí también en Tokio. Bueno, en Tokio no, eso fue en Yokohama. El Mundial de Alemania, en fin, me han tocado muchas cosas. El Mundial de Rusia, que lo hice con DirecTV. Pero yo creo que los Olímpicos es la mayor. Muy bien. Bueno, no, ya Luis, agradecerte, bueno, por todos estos minutos que nos has dado de tu tiempo. Un honor, de verdad. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos en lo que ha sido tu buena carrera. No, un saludo para ustedes. Sigan en lo que están haciendo, sigan el proyecto, sigan con la vocación, sigan con ese ánimo, sigan con la creatividad, eso es importante. Y sobre todo, vuelvo y lo digo, esto es una vocación y esto es de construir todos los días. Van a tener altos, van a tener bajos, van a tener triunfos, van a tener retrocesos, pero si les gusta esto se vuelve un gusano que no se lo sacan en toda la vida. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Luis, te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Y bien, ya lo escucharon al colega Luis Fernando Restrepo hablando, bueno, de su carrera, de sus inicios, de esos eventos en los que ha podido estar, también su opinión acerca de la selección Colombia, consejos que le pueda dar a las generaciones futuras, lo que ha sido su vivencia propiamente en la Premier League y más, muchísimo más. Agradecido una vez más con él y los esperamos en un próximo episodio. @detrás de cancha piso fútbol en Instagram, @detrás de cancha piso en Twitter, @liporasilla en mis redes sociales. Y bueno, seguiremos buscando más y más invitados que están presentes, dicen presentes, ponen su granito de arena tanto dentro como detrás de cancha. Nos vemos.